de los papás de la menor junto a los acompañantes de la agraviada en la habitación 101 del príncipe, donde se ha levantado el acta correspondiente y se describe la forma y circunstancias de cómo ha sido encontrada la agraviada. Lo que ya hemos dicho, se le ha encontrado sin su prenda íntima y con el pantalón no puesto encima de ella. Señor juez, también es un elemento de convicción que la Fiscalía considera la declaración testimonial del menor Ronald Guayani Guaita, quien es el que hacía las veces de cuartelero en dicho hospedaje El Príncipe, y que él refiere textualmente, señor juez, si nos remitimos a su declaración, de que el procesado Marco Cutipa aproximadamente, señor juez, ha estado 20 minutos en la habitación, y nos remitimos a su manifestación. Otro elemento de convicción, señor juez, que se ha recabado en la investigación preliminar es pues la declaración de Ruth Cristina Caballero Incarroca. Ella es la dueña de este hospedaje y ella también, señor juez, narra de cómo la señorita ha tomado una habitación y ha ingresado a la habitación 101. Y también indica de cómo ha dejado encargado a este niño para que tenga cuidado, precisamente por su estado que se encontraba dicha señorita. Señor juez, también tenemos el acta de entrevista realizada al menor, quien detalladamente narra la forma y el aspecto físico del imputado. Para seguidamente, señor juez, bajo hoja 62, corre pues el acta de reconocimiento en rueda, en el cual se ha considerado a varias personas para que el niño, en presencia del fiscal, pueda reconocer quién es la persona que ha vuelto al hospedaje, ha ingresado por 20 minutos y ha salido. En este acto, señor juez, contundentemente reconoce a Marco Cutipa como la persona que había ingresado a dicha habitación donde se encontraba la agraviada. Señor juez, un elemento contundente practicado por los médicos legistas del Ministerio Público, señor juez, que ahora fue 52, y que el certificado médico 010986-CLS, practicado a la agraviada, contundentemente concluye, señor juez, de que la agraviada presenta un crimen complaciente y presenta signos de acto contra natura, señor juez, y presenta lesiones traumáticas corporales recientes, lo que hace, señor juez, de que el delito sea abierto. Señor juez, también nos referimos a la declaración testimonial de la menor que acompañó en departir estos momentos, de la menor PLS de 17 años de edad. Señor juez, de manera detallada, coherente y cronológica, narra, señor juez, desde el momento que se comunicó con su amiga hasta que se encontraron con estos sujetos, hasta que los trasladaron al Hotel El Príncipe, y cómo dejaron al menor, señor juez. Del mismo modo, también contamos en la carpeta fiscal con la misma versión de la agraviada, señor juez, que si bien es cierto, no se recuerda ese terrible momento que le tocó vivir, fue por el estado de inconsciencia que le ha puesto este sujeto en complicidad con los antes referidos. Señor juez, también tenemos la manifestación de uno de los que han participado en este acto, que es el señor Walter Clemente Velázquez, por el cual la Fiscalía lo investiga como cómplice primario. Señor juez, él narra también de cómo dejó a 20 metros de dicho hospedaje a Marco Cutipa, con la confianza de que éste también se iba a irse. Y algo contundente, señor juez, que es necesario valorarlo, la manifestación que ha brindado Jaime Suárez Vargas, también procesado como cómplice primario, quien narra los hechos de manera muy detallada. Es más, él refiere que al día siguiente se encontró con Marco Cutipa, el procesado, y este le había referido, sí, que efectivamente tuvo relaciones sexuales con la agraviada. Eso está en su manifestación, señor juez, elemento contundente que es evaluado por su despacho. Señor juez, tenemos el informe toxicológico número 843 del 2009, el cual concluye, señor juez, sustancia de benzodiazepina en la agraviada y también en la otra menor, señor juez. Y el detalle que nos dicen los peritos de la ORCRI nos indican de que son sustancias que son sedantes, señor juez, que llevan a la inconsciencia a una persona. Esto se ha planificado, señor juez, y esto se ha consumado, señor juez. También tenemos, señor juez, el dictamen pericial 105009,
practicado sobre la prenda íntima de la agraviada, cuyo resultado es positivo para exámenes espermatozoides, señor juez. También tenemos, señor juez, otro elemento de convicción, el dictamen pericial 1052-09, cuyo resultado es positivo para espermatozoides en el calzoncillo de Marco Cutipa. Señor juez, lo que tiene en evidencia de que hubo, pues, este acto sexual. Y finalmente, señor juez, como un elemento de convicción que corre a foja 117, que se ha encontrado, pues, restos de semen y que el resultado es positivo para canal vaginal en la agraviada. Señor juez, estos son los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de este delito y que lo vincula a Marco Cutipa. Gracias, señor. Gracias, señor fiscal. Señora abogada de la defensa, ¿tiene algún cuestionamiento en cuanto a los elementos de convicción? Así, señor juez. El relato fáctico con los elementos de convicción que presenta la Fiscalía, bueno, en realidad terminan siendo un armazón relativamente estructurado, pero un armazón en el que se ha tomado las partes que a la Fiscalía le conviene. Ha armado toda una tesis imputativa en base a una parte de la declaración de uno de los testigos, de la agraviada, de uno de los imputados, y entonces ha construido algo, bueno, algo que solamente puede construirse en un escritorio con los documentos en mano y seleccionando la parte que a la Fiscalía le conviene. Digo algo por lo siguiente: ¿quiénes se quedaron? O empiezo por lo básico. ¿Quiénes ingresaron al hotel? ¿Quiénes? La dueña del hotel refiere que ingresó únicamente la agraviada. Eso es lo que le ha dicho. Por su parte, Pamela Loaiza, que es la amiga, la otra posible agraviada, ella dice que ingresaron a la habitación del hotel Walter, Karina y ella. Entonces, aquí yo no sé cuál de los dos dice la verdad. Segunda cuestión. ¿Quién se quedó después de dejar a la agraviada en la habitación del hotel? ¿Quién se quedó metros de distancia, unos cuantos metros? ¿Quién fue? Muy bien. Walter dice que se quedó Marco. Es decir, se quedó mi representado, según el otro señor Walter. La menor, Pamela Loaiza, que ha declarado como testigo, dice que se fueron mi representado y el otro implicado, y se quedó Walter. Walter fue quien se quedó. Nuevamente la pregunta es: ¿a cuál de las dos vamos a creer? Qué arbitrario resulta por parte del Ministerio Público tomar la parte que le conviene, o la declaración de uno de los testigos que según su tesis imputativa estaría corroborada, y descartar las otras declaraciones. Las otras declaraciones están ahí, existen. Lo mínimo que se le exige al Ministerio Público es que valore y que diga por qué esas declaraciones no cuentan. Ciertamente, ya por la costumbre de la práctica que realiza el Ministerio Público, siempre arma tesis imputativas con lo que le conviene y no valora todo lo que existe en el cuaderno. El Ministerio Público hace referencia a un acta de reconocimiento que supuestamente el menor, este cuartelero del hotel, ha realizado. Muy bien, señor juez. Aquí hay una cuestión fundamental que tratar. Todos nosotros sabemos que uno de los principios básicos, elementales en la administración de justicia, es la sujeción a la ley, que permite objetividad, que permite garantizar una administración de justicia imparcial. La ley refiere lo siguiente, artículo 150 del nuevo Código Procesal Penal: hay nulidad absoluta de actuaciones procesales cuando no está presente el abogado y cuando se inobserva el contenido esencial de los derechos y garantías. Entonces la pregunta es: ¿en el acta de reconocimiento sucedió esto para hablar de nulidad absoluta? Y tenemos el acta de reconocimiento, yo he copiado una parte y he revisado,
y no está el abogado defensor del imputado, de quien era objeto de reconocimiento. No está. Entonces uno inmediatamente revisa el artículo 189, numeral 3, que regula el reconocimiento en rueda, y ese artículo refiere de manera clara, y en los términos del señor fiscal, de manera contundente, refiere que se requiere la presencia del abogado, y que si no está el abogado, entonces se hace en presencia del juez. No hay tercera posibilidad. Aquí no puede decirse, como se decía en el viejo código, y parece que ha quedado rezado de esa práctica, decirse en presencia del representante del Ministerio Público. Yo, con el debido respeto, podría decir, y puede haber estado un fiscal, 3 fiscales, señor, si no está el abogado defensor, no está un juez, esa diligencia no tiene validez. Y acá es lo más grave lo siguiente: aquí se ha perjudicado la investigación. ¿Por qué? Porque, como dice el profesor Eduardo Hauchin, argentino dice, señor, una diligencia de reconocimiento es única e irrepetible. Ya no se puede volver a hacer. Si nuevamente se produce el reconocimiento, ese señor ya está orientado a decir quién fue, porque lo dijo antes. Esa diligencia se perdió porque no se hizo conforme a ley. Entonces, eso no puede ser un elemento de convicción que se valore. Por otro lado, se refiere que uno de los imputados, Jaime Suárez Vargas, dijo que Marco Cutipa le manifestó que había tenido relaciones con Karina. Muy bien. Entonces la pregunta, con ingenuidad, ciertamente es: ¿una confesión extrajudicial existe en el ordenamiento? ¿Tiene validez? Y la respuesta es simple. Cualquier estudiante de Derecho me lo podría decir: señor, una aceptación de cargos que esté bajo el epígrafe de confesión del imputado es un acto que se realiza en presencia del fiscal, sí, con el abogado defensor, o en presencia del juez, con el abogado defensor. No hay más opciones. Entonces, ¿cómo valorar esta declaración de Jaime Suárez, que podría ser imputado, y está como imputado, si mal no recuerdo, y resulta siendo una declaración sospechosa, como decía el profesor o el tratadista Mittermeier en su teoría de la prueba, sospechoso? Y además, como dice el profesor Miranda Strampis, cuando en su libro de la mínima actividad probatoria del proceso penal dice: señor, una declaración de un testigo que diga que el imputado le ha confesado el delito, no prueba nada. No puede probar nada. Tanto más que ese otro testigo, imputado o coimputado, es un testigo sospechoso. De manera que tampoco hay un elemento cierto. Finalmente, señor juez, debo referir y hacer notar que en las diligencias hay distintas versiones. En las diligencias hay contradicciones evidentes que no está con claridad lo que ha sucedido aquel día. Pero además de estas contradicciones, hay omisiones sensibles, hay omisiones fundamentales. ¿Por qué? Si bien esto puede ser un error de la defensa por el poco tiempo que se ha tenido para realizar el cuaderno, debo decir lo siguiente: no se encuentran dictámenes periciales de biología en el calzoncillo o en la secreción obtenida del prepucio de uno de los implicados. ¿Y de quién es ese? De quien no se realizó estas pericias. ¿De quién? Es la pregunta. Del que ha declarado diciendo que mi representado le dijo que cometió la violación o que tuvo relaciones. Ah, ya. O sea, acá encaja. Precisamente él no ha sido objeto de ninguna prueba pericial. Y precisamente él le imputa a mi representado el haber cometido ese delito. Señor juez, aquí hay omisiones, aquí hay contradicciones, aquí no hay elementos de convicción suficientes. Gracias. Gracias, señor abogado. Señor fiscal, gracias su derecho a duplicar en cuanto a este primer requisito. Así, señor juez. Señor juez, estamos en una audiencia que no se puede desnaturalizar a quien nos convoca. No estamos en un juicio oral, no estamos en un control de medios de prueba, no estamos en un control de acusación, señor juez. Lo que estamos viendo son elementos